esta semana, que fíjense que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Juan, Lucas y Juan, tienen 89 capítulos. 89 capítulos. 4 capítulos nada más hablan de su nacimiento y su juventud hasta los 12 años. 4 capítulos nada más de los 89. Entonces nos quedan 3 años y medio con 85 capítulos. En sus 3 años y medio de vida, de su ministerio, fueron 85 capítulos. Pero los últimos 8 días fueron 27 de los 85. Fueron 27 de lo que más se escribió en la Biblia. Lo que nos dice que la muerte y resurrección de Jesucristo es su propósito, lo más importante que hubo. Y quisiera hablar esta mañana con ustedes no tanto de la resurrección, de lo que ya que fue el triunfo, no la victoria, porque si él no hubiera resucitado, pues hubiera sido como cualquiera otra persona que anduvo en el mundo profetizando y que están muertos. Es cierto, hay personas que Jesucristo vivificó, no resucitó, como Lázaro, algunas niñas, etcétera, bastantes personas, hasta Pablo resucitó a una persona, pero no es resucitar, es vivificar. El único que ha resucitado, que permanece vivo hasta ahorita y sigue vivo, es Jesucristo. Les quiero hablar de esta mañana de esa imagen que yo en alguna ocasión también la puse en el retrovisor de mi carro. La puedes encontrar en anillos, la puedes encontrar prendidas en el cuello de una cadena, en himnarios, en calcamonía de los carros, en muchas partes. Y es la cruz. Y es la cruz que tiene un gran significado, el más grande significado para la humanidad. La cruz en aquellos tiempos era lo más horrible que podía haber. Lo más horrible que podría haber. Era una forma de dar muerte con mucho sufrimiento a la gente, porque imagínate, duraban ahí 4 días más o menos. No creas que morían inmediatamente. Y era una situación de vergüenza porque los crucificaban desnudos y ponían ahí en la cruz por qué eran crucificados y en vista a todo el mundo, a toda la población estaba viéndolos y Jesucristo tuvo esa muerte. Pablo escribió en Gálatas 6 el gran significado que tenía para él y para la humanidad. Pablo escribió en Gálatas 6 que
sobre la dependencia que hay entre la ley y la gracia, y la libertad de la gracia, y la libertad que hay en la cruz, en la cruz. Pablo nos dice en Gálatas 6, 14, pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual el mundo es crucificado en mí y yo al mundo. En otra traducción, en la traducción viviente, nos dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Y el interés del mundo por mí también ha muerto. Pablo, él lo dice porque él veía lo que había sido su vida antes. Él era una persona muy orgullosa, muy soberbia por todo lo que él había logrado en la vida, por todo lo que él había hecho en la vida. Él había alcanzado los lugares más altos en cuanto a su religiosidad, en cuanto a la religión farisaica. Había estado como alumno de los más grandes teólogos en ese tiempo, maestros de la ley. Y era tanto su celo que cometió muchas atrocidades. Y él veía su vida y la analizaba al encuentro que él tuvo personal con Jesucristo camino a Damasco. Cuando él cae al suelo con una luz cegadora, dicen que cayó de un caballo, pero no sale en la Biblia. Él cayó al suelo quedando ciego y reconociendo en esos momentos que era Jesucristo. Y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le dijo. El aguijón era un metal en forma de esos dulces quises que se los ponían en los carruajes, atrás de los caballos, muy bravos, con mucho brío, muy rebeldes, y que le tiraban patadas querían tirarle patadas al que iba gobernando ese carruaje, pero se encontraban con eso que les producía mucho dolor, sangraban sus pezuñas y podían llegar inclusive hasta la muerte. Así es como lo comparaba Jesucristo, se lo comparó y le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, porque el que iba gobernando seguía con ese poder y con esa libertad. Y su vida cambió. Por eso la palabra de Dios dice, si no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te voy a vomitar. La gente tibia se adapta a cualquier situación, pero no cambia. Pero la gente que que es fría o que es caliente,
se entrega totalmente a algo. Y Pablo era uno de ellos. Pablo por eso fue escogido, porque él era ferviente en lo que él hacía. Y de ahí él fue humillado. Inclusive tuvo que ir a Ananías para que orara por él, para recobrar la vista. Y posteriormente fue llevado a Arabia Saudita. Estuvo por un tiempo por aquella parte. Con el Espíritu Santo explicándole, revelándole a Jesucristo. A Jesucristo. Después de Jesucristo, no hay otra persona más, con más conocimiento de perdón, que Él. Más que Pedro, más que los apóstoles, fue Pablo. Y él dijo, no, yo no tengo que gloriarme más que en la cruz. Mi interés por este mundo ya no me importa. Ya no me importa, ni yo le importo al mundo. Y eso es a donde Dios siempre nos quiere llevar. Yo creo que debe de haber sido muy difícil. Imagínense, para los apóstoles, para los cristianos en aquel tiempo, para Pablo, andar predicando la cruz, andar predicando la muerte de Jesucristo, que tenía que predicar su vida, predicar su muerte, para poder predicar la resurrección. Y decirles que Él había muerto en la cruz, siendo la cruz un lugar de tortura, un lugar tan horrible, una forma de morir, que solo los asesinos, las personas más malas ante la sociedad tenían ese tipo de muerte de mucho sufrimiento. Y tanto sufrió Jesucristo que no pudo durar más de 4 horas en la cruz. Entonces dice, es lo único en que puedo yo gloriarme, en la cruz. En Primera de Corintios nos dijo Pablo, en Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Tú le hablas a la gente de la cruz y eres un loco. Es una locura, dicen. Habiendo tanta evidencia, siendo tan notorio, y te tienen como un loco, no te hacen caso. No quieren saber de ello. Pero para nosotros es poder de Dios. Es el poder de Dios allí en la cruz. Con esto entendemos la razón por la que dijo en Gálatas, por lo que escribió en el capítulo 6 de Gálatas, que Pablo entendía mucho más que todos sobre la cruz. En la Nueva Traducción Viviente dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesús,
de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Ha muerto. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿que no había otra forma de morir? ¿Que no había otra forma de morir que no fuera esa forma tan sangrienta, tan horrible, que la crucifixión? Porque era lo peor de todo ese tiempo que habían inventado los romanos. Porque la cruz era un símbolo de vergüenza, de sufrimiento y de muerte. Era donde todos podían ir ante esa persona que estaba ahí y reírse de ella. Cómo estaba pagando por sus delitos, cómo estaba pagando por lo que había hecho en el mundo, como asesino, como violador, como ratero. Y era lo más vil y sangriento que humanamente no se entendía. Pero ahora lleva a otra percepción. El punto divino es símbolo de salvación y de vida eterna. El punto divino para nosotros es un símbolo de salvación y de vida eterna. Tú a la persona que ves con alguna cruz o algo, tú le preguntas a esa gente que si qué significa para ellos esa cruz. Muchos te dirían que es un adorno, que fue un regalo, que es algo que se ve bonito en el carro, en el anillo, etcétera. Pero para nosotros, la respuesta es que es un símbolo de la salvación, por lo tanto, de la vida eterna. Entonces, hay que entender que la crucifixión no fue algo que le ocurrió a Jesucristo. O sea que fue una casualidad, fue una ocurrencia, fue algo que le tocó morir de esa forma. Porque él podría haber muerto de cualquier otra forma. Te preguntas, bueno, pero él podría morir. Había muchas formas de muerte. Y no de tanto sufrimiento. Pero ¿por qué ese tipo de muerte? Y es que la crucifixión no fue algo, una ocurrencia. Fue algo que fue planeado antes de la fundación del mundo. En Hechos 2:22, 24 nos dice Reina Valera del 60, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios desde la fundación del mundo, Dios sabía cómo que iba a entregar a su hijo y cuál iba a ser su tipo de muerte. Y Jesucristo lo conocía también.
En el 23, repitiendo, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué era imposible ser retenido por ella? Porque la paga del pecado es la muerte, y en él no había pecado. Entonces la muerte no podía retenerlo. No podía retenerlo. Por eso los sacrificios desde antes en el Viejo Testamento, los sacrificios que se hacían con los animales era una representación, digámoslo así, de lo que iba a suceder después con Jesucristo. Y el mejor pasaje para entenderlo de por qué de la cruz lo tenemos aquí. Bueno, en el Viejo Testamento Dios había instituido el sacrificio de animales como un prototipo de lo que iba a venir Jesucristo, que fueran viendo cómo Él exigía la muerte y la sangre para el perdón de los pecados. Claro que en el Viejo Testamento no cubría, no borraba los pecados, como lo hace la sangre de Cristo, sino que los cubría nada más. Entonces veamos Romanos 3, 23 al 26 de la Reina Valera. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, siendo justificados, o sea, siendo declarados no culpables, que es lo que significa, siendo declarados no culpables, gratuitamente por su gracia, o sea, es algo que Dios hace por nosotros sin merecerlo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso en la cruz como propiciación, o sea, como sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para que manifestase su justicia, o sea, manifestar la justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo lo pasó? O sea que en el Antiguo Testamento, como le dijo ahorita, se ofrecían animales en sacrificio por sus pecados. Y por ese presagio de lo que vendría, con la mira de manifestarse en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, o sea, el Padre sea el justo y el que justifica, o sea, al que hace libre de pecado por medio de la fe de Jesús. O sea, el Padre no podía, siendo Él justo, no podía decirle al pecador, eres libre. No hay, eres justo, eres libre de pecado. No hay en ti culpa. No lo podía Él porque dejaría de ser justo. Como cualquier juez, ¿no? Cualquier juez que deja libre a un criminal declarándolo que no hay pruebas, que no fue él, etcétera.
Él deja de ser justo ya. Ya no es justo. Él ya no, ya en él hay una mancha. Y Jesucristo y el Padre no podía pasar por alto el pecado, lo que más odiaba y que lo separaba de su pueblo. Entonces, el asunto es el siguiente. Él siendo santo, no podía declarar no culpable a alguien culpable de pecado. A alguien que no tiene fe en Dios. ¿Cómo podríamos declarar el Padre santo, libre, justo a alguien así? Cuando la ley dice que debe de morir eternamente. Entonces él se brincaría la ley. Él se brincaría la ley. Entonces, él tenía que tomar a alguien no culpable, que no tuviera pecado, que fuera libre de pecado, y que él ocupara el lugar del culpable, que somos nosotros. Entonces, la respuesta sería que el Padre, viendo la condición pecaminosa de la humanidad, motivado por el amor que nos tiene a nosotros, entonces en la persona de su Hijo Jesucristo, Él lo que hizo fue entregarlo por nosotros, que caminara en este mundo como hombre y como Dios, pero con su poder limitado, y caminara Dios en el mundo, para que Él a su debido tiempo pudiera ir a la cruz por nosotros. Y la mejor palabra para eso es la palabra sustitución. Nosotros deberíamos de estar en la cruz, pero el que aceptó estar en la cruz, el que debería de estar en la cruz, fue Él. Eso fue lo más grande que hizo. Eso fue algo muy grande, y lo vemos en Primera de Pedro 18:20. Sabiendo que fuiste rescatados, del 18 al 20, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Antes se acostumbraba, así era el ritual, que en la Pascua tú llevabas un cordero para ser sacrificado, o para cualquier delito, cualquier cosa que tú quisieras por tus pecados. En el Yom Kippur tú llevabas esos animales y eran revisados antes de ser sacrificados. Eran revisados por los sacerdotes, y a veces los tenían ahí hasta 2-3 días para estarlos vigilando y ver que su piel, todo de él, no hubiera ninguna mancha, no estuviera mal de un ojo,
no estuviera quebrado de una pierna, ni nada, sino que fuera algo puro, limpio, sin mancha, sin enfermedad, para que pudiera ser digno de ser entregado a Dios como muestra de arrepentimiento de sus pecados y que sus pecados fueran borrados, cubiertos. Jesucristo pasó por eso. Jesucristo fue llevado con Herodes, al cual lo vio, lo tuvo frente y le estuvo haciendo preguntas que él como cordero ni más decía, pero con todo lo que decían y él sabía y lo que hablaba, él dijo, yo no encuentro pecado en él, yo no encuentro mancha en él. O sea, haciéndolo digno de sacrificio. Y después fue llevado por Poncio Pilatos, que hizo lo mismo. Lo interrogó, lo estuvo viendo, estuvo oyendo declaraciones sobre él, etc. Pero dijo, no encuentro mancha ni pecado en él para que sea digno de ser muerto en la cruz. Por eso les dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. De ahí nos pasamos al capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, nosotros somos justos ante los ojos de Dios, porque ante los ojos de Dios, porque cuando Él nos ve, no te está viendo a ti, está viendo a Jesucristo, la obra que Jesucristo hizo. Por eso nosotros somos libres de condenación. Todos los pecados pasados y futuros no te pueden condenar si tu fe está puesta en Jesucristo. Porque dice la palabra que por gracia somos salvos, no por obras. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Creyendo en la fe de Jesucristo, creyendo en lo que estamos hablando, creyéndolo, teniendo esa fe. La palabra, como le digo, mejor es la de sustituto, porque Él fue e hizo expiación de nosotros. Expiación es aquello que se usa mucho en los gajes policíacos, ¿no? No, Él no es el culpable. Él es un chivo expiatorio nada más. O sea que en el Yom Kippur lo que hacían los sacerdotes, agarrando todos los sacrificios que había y manchando sus manos en sangre, tomaban a un cordero, a un animal, y ponían sus manos en el animal, tomándolo como expiación, como un chivo expiatorio, cargando sobre él
todo el pecado del pueblo y lo enviaban después a que muriera en el desierto. Si el animal no moría, venían tiempos muy malos, porque Dios no lo había aceptado. Pero si lo más seguro era que el animal muriera ya en el desierto. Entonces, la mejor palabra, como te digo, fue sustitución, porque su sangre fue en expiación, fue puesta sobre él y con ella pagó la deuda del pecado del mundo entero. O sea, a veces esto es lo que representa cómo Dios nos ve a nosotros justos. Decir, este es el gran error que comete el ser humano, que hay algo inherente en el ser humano de la culpabilidad que trae, que tiene que hacer algo, que algo tenemos que hacer. No nos sentimos dignos de la obra de Jesucristo, simplemente, sino que algo tenemos que hacer nosotros. Y no nos damos cuenta que al hacer eso, es estar diciendo que, mira, lo que Jesucristo hizo no fue suficiente. Yo tengo que hacer algo también. Yo tengo que hacer obras de caridad, tengo que hacer obras que le agraden a Dios, etcétera, etcétera. Cuando lo que estamos haciendo en realidad es no entender la obra redentora de Jesucristo por nosotros, en donde fue suficiente para Dios. La resurrección lo que muestra fue la aceptación del sacrificio de Jesucristo por los pecados. Si no, no hubiera resucitado lo que es Jesucristo. Pero Él, al final, Él dice, consumado es. Y la palabra esa en griego significa, se puede usar en términos actuales como cuando tú compras un carro y vas y pagas la última letra. Pagas la última letra del carro ya. La letra 36, das el dinero, te entregan el recibo y dices, consumado es. Ya no hay más que pagar. Ya no hay más que pagar. Esto me pertenece, esto es mío y adiós. Entonces, cuando Él dice consumado es, no hay nada más que hacer. Todo fue perfecto. Y es cuando Él ya expira. Es cuando Él ya entrega su vida. Ya no hay más que hacer. Toda su sangre ha sido derramada. Pero nosotros, como te digo, actualmente actuamos como que algo más tenemos que hacer. Y no es que las obras de caridad, las obras que se hagan, no sean buenas. Sí son buenas. Qué bueno que lleves ahora el invierno que pasó, que está pasando. Mucha gente llevó cobijas, llevó despensas,
etcétera, personas necesitadas. Y eso es muy bueno. Pero tenemos que entender que eso no aporta en nada a la salvación. Aporta para tu galardón, sí. Para el galardón, para los premios que vas a tener allá en el cielo. Lo que vas a recibir por los frutos que diste después de la salvación. No antes. Si tú lo haces por agradar a Dios y merecerte la salvación, no sirve de nada. Estamos haciendo insuficiente lo que hizo Jesucristo por nosotros. Esas buenas acciones son fruto y debe de haber, como dijo Santiago, que debe de haber esos frutos en nosotros como muestra de nuestra fe en Cristo. En Cristo. Por último, ¿cómo responder nosotros a este mensaje de la cruz? Primeramente, para los que están escribiendo, pedir perdón por los pecados. Arrepentirte. Como Pablo seguramente en esos momentos, lo que le pasó por la mente al estar ante la presencia de Jesucristo fue toda su pecaminosidad. Por eso, antes de llegar a Jesucristo, por lo general, la persona se siente normal, libre de pecados, es alguien que todo el mundo hace, no hago daño, y si le hice daño a alguien no fue intencional, etcétera, etcétera. Existe la justificación y muchas para justificarte y no sentir culpabilidad por tu vida, pero cuando llegas a Jesucristo, todo eso toma otra dimensión. Es como poner en una balanza todo lo que tú hayas hecho contra las cosas malas que han pasado por tu vida, que has hecho, y comienzas a ver cómo es más grande las obras que tú has hecho que lo malo que has ocasionado. Pero cuando estás ante Jesucristo, cuando tienes una revelación, un contacto con Él, cuando Él se te revela a tu espíritu y tú dices sí, entonces comienzas a ver tu vida y ya no te estás comparando con otra persona que sabes que es peor que tú. Ahora te estás comparando con Jesucristo. Y no te queda otra cosa más que pedir perdón por tus pecados, arrepentirte, aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal y rendirle la vida a Él. Y rendirle la vida a Él. El Espíritu Santo te sella y te ayuda a vivir como agrada a Dios. Cuarto, servir a Cristo. Y el último, para terminar, hablar a otras personas. Y eso no lo hacemos. Eso poco lo hacemos, nos cauterizamos, nos vacunamos, como podríamos decir también, y ya lo damos por hecho de que la gente lo sabe, pero tú no le hablas a la persona, sabiendo que algo tan maravilloso que te ha pasado en la vida
en la cruz y que no le ha pasado a otras personas. No les ha sucedido a otras personas. No han tenido ese encuentro con Jesucristo, en donde ha marcado en tu vida un antes y después y has iniciado un nuevo camino en tu vida. Y te quedas callado, te quedas callada, no testificas de del cambio que ha habido antes y después en ti y que ha sido por Él. Y que el miedo que todo mundo tiene a la muerte se ha quitado. Ha sido destruido, como dice en Apocalipsis. El primer grupo que cae, lo primero que cae en el lago de fuego es el temor, el miedo. Porque ahora ya sabes que hay algo muy diferente después de la muerte. Ya no vas a un lugar de castigo. Ahora vas a un lugar de recompensa. Ya no vas a encontrarte por un reclamo de toda tu vida, de todo lo que has hecho. Ahora vas a recibir los galardones que Jesucristo tiene para nosotros. Eso es lo más hermoso de la cruz. Puedes pasar para adorar al Señor un momento. Y ahorita que lo adoremos, piensa en tu vida, de lo que Dios te ha perdonado, de lo que Él es en nuestra vida y de lo que verdaderamente fue la cruz, de lo que hemos hablado.